El grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia se gestó en la década del 70, cuando un grupo de estudiantes comprendió que no era suficiente con que los pediatras fueran excelentes en el arte de curar, sino que el mundo del niño era tan complejo que ameritaba superar las grandes falencias para la atención de los niños, sobre todo en lo relacionado con la crianza. Aquí está su historia en boca de los protagonistas. Todas estas conversaciones acerca de carencias fueron canalizadas específicamente por Humberto Ramírez Gómez, médico que en ese momento estaba en formación e intentó fundar un grupo académico que se llamara Grupo de Puericultura en 4 ocasiones. Entonces nos pusimos a la tarea de revisar entre nosotros mismos y compartir con nuestros compañeros que estábamos haciendo la especialización en pediatría. Iniciamos algunas reuniones, algunas discusiones, recopilación bibliográfica, y llegamos a un momento en que esto era necesario no solo condensarlo en algunas publicaciones, en algunos resúmenes, compilarlo en algunos libros, etcétera, pero no solo quedarnos ahí, sino difundirlo ampliamente a la comunidad. Pero obviamente que se vislumbraba desde sus comienzos una proyección social que considerábamos necesaria y ocasionalmente difícil, por lo menos en los comienzos. El grupo ha tenido claro que su proyección final tiene que ser hacia la comunidad en la búsqueda de nuevas alternativas, que no únicas, para la crianza de los niños y niñas en nuestro país. Las prácticas de crianza son el objeto de análisis de la puericultura, ciencia que se encarga del estudio del cuidado de los niños de la crianza. Una de sus ramas es la puericultura científica, dedicada a analizar a la luz de la ciencia las prácticas emanadas de la mejor de las puericulturas, la empírica, la del ayer, del hoy y del futuro, la que nace de la experiencia y se forja en el quehacer del día a día, de la relación de los adultos con los niños, niñas y adolescentes. Todo el mundo tiene un discurso de crianza, es imposible que no lo tenga, sea con un nombre propio o sin un nombre propio. Y ese discurso es el discurso que ilumina las prácticas de todas las personas. Recordemos que el aprendizaje social tiene 3 elementos: conocimientos, actitudes y prácticas. Mejor con un ejemplo. Si una persona tiene el conocimiento de que el castigo físico no tiene ningún lugar en la crianza, entonces tendrá la oportunidad de tener con mayor facilidad una actitud proactiva hacia no castigar físicamente, y por lo tanto sus prácticas desecharán el chancletazo, el correazo, el arañetazo, el golpe, etc. Esa es la concepción que el grupo tuvo para organizar el discurso crianza humanizada. Entonces nos pusimos a la tarea de revisar entre nosotros mismos y compartir con nuestros compañeros que estábamos haciendo la especialización en pediatría, compartir esos temas, y encontramos bastante motivación en nuestros compañeros. Iniciamos algunas reuniones, algunas discusiones, recopilación bibliográfica, y entendimos que realmente tema que revisábamos, tema que era importante difundirlo, y empezamos a trabajarlos a distintos niveles. El grupo, desde su concepción inicial, ha querido ser ajeno a afanes de tipo comercial. Si bien hemos buscado necesariamente apoyos institucionales para nuestra labor, es claro en el grupo que lo académico y lo social pueden y deben funcionar para un mejor mensaje y para una mayor claridad, independientes de efectos y eventos de carácter puramente comercial que lleven, por ejemplo, al lucro. De la mano de su fundador, el profesor Humberto Ramírez Gómez, el grupo, ese puñado de soñadores, ha cumplido con creces sus objetivos. Y esto nos ha permitido entonces poder devolver a la sociedad
un discurso con unas prácticas de crianza que nacieron de la misma sociedad, pero que han sido sometidos a ese crisol de la rigurosidad científica. Como gestor de esta idea, yo me siento en este momento muy satisfecho, pero tuvimos periodos difíciles. Recuerde que fue en el cuarto intento, después de persistir durante tanto tiempo, y en ese cuarto intento que logramos consolidar el grupo. Y cada vez el grupo va creciendo, cada vez tenemos una mayor audiencia y yo diría cada vez tenemos un mayor reconocimiento social. Yo diría que esto es lo fundamental, e influir en una cantidad de conocimientos, actitudes y prácticas que se tienen, unas favorables, otras desfavorables para el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, que hemos logrado apoyar las que sean favorables para ese crecimiento y recoger los argumentos para las que son desfavorables, para que culturalmente se vaya cambiando esa forma de criar que en algunos momentos, en algunas prácticas puede ser contraproducente, y podamos presentar un discurso de crianza en el país. El contexto de nuestro país en torno a la crianza de los niños y niñas es absolutamente preocupante. La ignorancia, el desconocimiento y una serie de conocimientos ancestrales que necesitan ser mejorados necesariamente obligan a proponer nuevos discursos de crianza que, respetando profundamente lo ancestral, lo histórico y lo biológico, mejoren y cualifiquen estas ideas en torno a la crianza para que este proceso sea un proceso justo y se constituya en un acompañamiento inteligente y afectuoso. Somos muy respetuosos de las diferentes maneras de criar, pero pensamos que hay un conjunto de elementos que algunos llaman pautas, que algunos llaman ideas en torno a la crianza, que pueden constituirse en un fundamento inicial que a su vez permita los necesarios acomodamientos de tipo cultural, pero respetando siempre un contexto humanizado y humanizante. Hay paradojas gravísimas en la crianza. Muchos de los maltratos que son infligidos a los niños y niñas en nuestro país por parte de sus padres, muchos de los golpes, muchas de las acciones humillantes que implican contacto físico, la hacen los padres con la pretendida ilusión de educar bien a sus hijos, en un contexto equivocado que tenemos que aclarar y sobre el cual hay muchas cosas que hacer con el fin de reorientarlo y asociarlo a sus buenas intenciones para que el producto final no sea un producto vulnerado, a veces con infancias muy dolidas e infancias muy maltrechas que se van a traducir después en comportamientos sociales muy inadecuados y muy difíciles de trabajar en un contexto global de tejido social. Esta es una realización de Sonoro Enfoque y de Ed Social TV, Televisión Social.